A la lectura que estaba ahorita teniendo el pastor y se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo número 21, los versos del 1 al 14, le estuvo leyendo hasta el verso 6, entonces vamos a leer el verso 7 hasta el 14, solo para tener una idea completa de ese texto que nos narra desde la perspectiva en que Juan lo está presentando, la manera en que él lo recoge. Él presenta que esta es la tercera vez en que Jesús se aparece a sus discípulos luego de la resurrección. Entonces por ello es que le voy a invitar a tener la lectura para completar qué es lo que sucede en este acontecimiento y la manera en que Juan lo presenta. Creo que los niños van a salir, así que... Todos los niños, hermanos, hasta 6 años, ¿ya salieron? Ya se nos escaparon ya. Solo tenemos 1 año y medio de estar en este país, así que mi español es bien cubano. Por favor, si hay alguna palabra o término que uso que en el contexto de ustedes tiene otro significado, pues perdónenme. Les pido disculpas realmente porque hay términos los cuales a veces no estoy contextualizado y no lo manejo, pero trataré de hacerme entender y no usar nada que no sea conveniente en nuestro contexto. Bien, leemos la escritura. Les decía que está en Juan capítulo 21, los versos del 7 en adelante. Recuerden que el verso 6 termina diciendo que desde la orilla, allí en la playa, en el lago en el que se encuentran, a veces se les dice también mar, pues dice que se les dijo en el verso 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces echaron allí la red, tiraron la red y hubo una gran pesca la cual ya no podían ellos sacar. Habían gran cantidad de peces. El verso 7 dice, entonces, a razón de lo que está pasando, el verso 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro. Este título podemos decir, o la manera en que se nombra aquel discípulo a quien Jesús amaba, es Juan. Él se está refiriendo a él mismo. En su evangelio él nunca se nombra con su nombre, sino dice que es el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces recuerden que es Juan. Dice el verso 8, entonces este discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este es el tercer relato que narra Juan, el orden en que él lo concibe y lo usa. Este relato lo está usando porque es la forma de Juan dejar por escrito, como él había sido un testigo que había visto con sus propios ojos a Jesús después de la resurrección. Él en este relato lo que hace es mostrar cómo este evento milagroso de lo que está aconteciendo es una evidencia, es una muestra de ¿quién? De Jesús el resucitado. Cuando estamos pensando en esto y en este acto de la resurrección,
es por la razón de que la resurrección de Cristo es el fundamento, es el pilar fundamental de la fe cristiana. De modo que Pablo lo dijera de esta manera: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. De hecho, hay otros argumentos que el apóstol Pablo también presenta o expone en ese ambiente. Pero la gran verdad es que después de más de 21 siglos, si nosotros hoy estamos reunidos aquí y estamos reunidos para celebrar la resurrección de Cristo en esta semana que se celebra la Semana Santa, o cada domingo cuando nosotros nos reunimos a celebrar la resurrección de Cristo, si eso realmente no fue un acontecimiento histórico y real, nosotros somos todos mentirosos. Y estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos aquí por el gusto. No tiene sentido la vida, ni tiene sentido nuestra adoración, ni tiene sentido el propósito que digamos que estamos aquí adorando a Jesús porque resucitó de los muertos. Si realmente Él no resucitó, vano sería todo lo que estamos haciendo. Por eso es que decimos, la resurrección de Cristo es el fundamento, es el pilar fundamental dentro de la fe cristiana. ¿Por qué motivo? Porque toda enseñanza de Cristo y todas sus promesas de esperanza sobre la muerte, de esperanza del perdón, de esperanza de la gracia de Él para llevarnos a Dios, todas esas promesas están fundamentadas precisamente en quién es Él. Entonces, si Cristo es falso, si Él no resucitó, toda otra cosa que digamos encima de eso es falso. Sin embargo, la Biblia da testimonio de la resurrección de Jesús. De hecho, es más verificable, y no porque confiamos en algún método, ni sencillamente alguna evidencia, pero es más verificable hablar de la resurrección, y hay más evidencias de la resurrección de Cristo que de la vida de Napoleón. Hay más evidencias. Sin embargo, todos reconocemos las verdades sobre la vida del gran Napoleón. Y mucha gente entonces no cree en Jesús ni en la resurrección. Ahora, ¿se ha preguntado usted algún día si se hubiesen encontrado los restos de Jesús, qué habría acontecido? ¿Sabe que el cristianismo a lo largo de los siglos, desde el primer siglo, el cristianismo ha tenido muchos enemigos, muchos detractores? Y ellos han buscado vías y formas para desacreditar la verdad de quién es Jesús y la verdad de la resurrección. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué nunca han podido mostrar los huesos o los restos de Jesús? Porque con eso sería suficiente para demostrar, Él no resucitó. Miren aquí la evidencia de sus restos. De hecho, las tumbas hoy famosas en el mundo que son visitadas, la inmensa mayoría, todas esas tumbas que ustedes escuchan que son visitadas, ya sea la de Mahoma u otros líderes políticos, quienes sean, o religiosos o militares, son visitadas porque en ella están los restos de esa persona. La tumba de Jesús es visitada no porque los restos están, sino porque Él allí no está. La tumba está vacía, porque Él ha resucitado. Ahora bien, para la vida de los discípulos, y en el caso de Juan, el que está hablando y tomando este relato, es importante hablar de ello porque a su edad, sus contemporáneos conocen acerca de la resurrección. Y él ha dejado ahora por escrito, ya a una edad avanzada, hacer eventos que nos detallan, que nos dicen y que ayudan a la audiencia que él tiene en ese momento y queda recogido en el Evangelio como testimonio de que Jesús resucitó. Y es por eso que encontramos este relato. Ahora, yo no sé si el tema de la muerte ha sido un tema que a usted le preocupe. Generalmente a veces no pensamos en ello hasta que no tenemos cierta edad o alguna enfermedad nos visita o tenemos algún pariente o amigo cercano que tenemos que lidiar con el tema de la muerte. Entonces comenzamos a veces a preguntarnos sobre la muerte. En algunos casos, en otros no. En mi caso, yo nazco en Cuba, no Cuba de la isla de aquí de Nuevo México, sino Cuba de la isla de Cuba, y nazco bien al este del país.
en una zona campo, y Cuba, como es una isla, usted puede fácilmente, fundamentalmente en la parte oriental, dejar la parte de la costa sur, e inmediatamente cuando usted camina o transita unos 5 o 11 kilómetros, ya se adentra en las montañas. Y hay un cambio brusco del clima y hay un cambio brusco también de la geografía. Usted deja la parte árida y entra a la parte montañosa, que la vegetación es mucho más exuberante. Entonces yo nazco en esa montaña, y cerca de mi casa, hacia vuelo de las aves, a unos 90-100 metros, había un cementerio. Hay un cementerio todavía allí. De modo que yo me crié 11 años en esa casa, al lado de un cementerio. Y por 11 años, cuando ya comencé a tener razonamiento, 4 o 5 años, yo comienzo a preguntarme asuntos sobre la muerte, porque yo vi muchas veces la familia llorar, los amigos llorar, por dejar y dar allí las últimas palabras a un ser querido o a una familia. Y entonces yo crecí un poquito con el concepto en mi mente, allí se acaba la historia de toda esta gente. Eso fue lo que yo tenía en mis pensamientos. Con la muerte se termina la historia de toda esta gente. Pero sin embargo, siempre me pregunté, ¿pero será eso es lo único que hay en esta vida? ¿Eso es lo único que nos espera? ¿Vivir algunos años, poco o muchos, holgados o no, y después la muerte? Esas preocupaciones fueron quitadas. Esas preocupaciones, esas dudas fueron disipadas. Fueron disipadas con la verdad de la resurrección. Y por las promesas del resucitado. Por eso es que creo, amados hermanos, que es importante que en esta hora nosotros miremos a este texto bíblico para ver algunos elementos que aprendamos de esta historia que nos está narrando Juan y que nos habla acerca de la resurrección. No es solo este escrito, porque podemos también recordar un poquito la historia y ver cómo fue la vida de los primeros seguidores de Jesús, tanto sus discípulos primarios, los 11 que quedaron, luego el otro que se suma, lo que llamamos dentro de los 12, pregúntale de paso, pastor, quién es el número 12, quien ocupó el lugar de Judas, y entonces el grupo que continuó allí luego de la predicación de Pedro, que hay una conversión de muchas personas, y la iglesia comienza a crecer en el primer siglo. ¿Cómo fue la vida de esos primeros creyentes y cómo fue la vida de esos primeros líderes? De hecho, se privaron de muchas cosas que en esta vida nosotros nos privamos de ellas sencillamente por ser cristianos. Ellos también tuvieron que privarse. Pero no solo eso, sino se expusieron. ¿A qué se expusieron? Se expusieron al escarnio, se expusieron a también ser vituperados, se expusieron al maltrato, se expusieron a la cárcel, se expusieron a la muerte. De hecho, uno de los únicos pocos que muere de muerte natural según la historia es Juan, el que está escribiendo este evangelio. Los demás fueron martirizados. Juan se dice en la historia que murió de edad muy avanzada, murió de muerte natural. Entonces los demás fueron sacrificados de alguna manera. En el caso de Pedro, la historia dice que fue crucificado. Ahora bien, ¿por qué esta gente va a exponerse a prisiones, a cárceles, a vituperios, a maltratos, a dar su propia vida por una mentira? ¿Ustedes creen eso lógico? Que si Jesús no hubiese resucitado, ellos sencillamente se comenzarían a reunir y comenzarían a decir: ahora vamos a decir a todo el mundo y vamos a exponernos a todos estos vituperios, sencillamente para que nos persigan, porque nosotros tenemos y somos masoquistas, queremos que nos den golpe en la vida y que nos maltraten. No, el problema está que ellos decían: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Y parte de lo que ellos habían escuchado y parte de lo que ellos habían visto era que ellos habían visto a Jesús no solo enseñar, no solo hacer algunos otros milagros, sino habían visto a Jesús después de la resurrección. Por eso, en medio del temor que primariamente les sostuvo dentro de sus casas, cerradas las puertas y las ventanas por miedo de los judíos a razón de la muerte y crucifixión de Jesús el viernes,
Luego estos hombres salen y se exponen a todos estos ambientes porque era mayor la evidencia, la contundencia y la verdad de la resurrección que el miedo o el temor, incluso a la muerte misma. Porque habían creído en un Jesús que ha resucitado. Entonces, es bueno y es importante, amados hermanos, que miremos algunos eventos. Estos discípulos, que desde el capítulo 21, el verso 1, es un grupo de 7, se los ubican en un lugar muy particular. Allí están en la zona de Galilea. Ahora, es posible que hayan ido a esta zona por dos posibles razones. Una, porque era su tierra, y volvieron luego de la crucifixión a su tierra, a sus asuntos, a su vida. Ellos vivían de la pesca, vivían del mar, y a eso regresaron. Lo otro está que es probable que hayan regresado porque después de la resurrección los ángeles le dijeron a las mujeres: vayan a Galilea y allí esperen, porque allí va a estar. Pero también Jesús le dijo eso mismo a las mujeres y ellos se lo comunicaron a los otros discípulos: vayan a Galilea, allí les voy a estar. Porque después de la resurrección del primer domingo, esta que estamos celebrando hoy, Jesús no se aparece a sus discípulos y se queda constantemente con ellos, sino comienzan a haber diferentes apariciones y durante unos 40 días está en todo ese proceso de aparecérsele, y no solo se aparece a los 12, se aparece a un grupo de mujeres, se aparece a otros testigos, se aparece a un grupo como de 500 personas, que fueron todos testigos oculares de que Cristo había resucitado. Juan recoge la tercera de la forma en que él la presenta, la manera en que él la presenta, la tercera vez, para mostrar con este acto de que él ha resucitado. ¿Cómo lo menciona Juan? Juan recuerda que Pedro, junto con otros de los discípulos, un grupo de 7, pero liderado por Pedro, un día en la tarde, Pedro dice: vamos a pescar, voy a pescar. Y ellos le dicen: vamos nosotros también contigo. Y se fueron. Pasaron toda la noche pescando. Y después de haber pescado toda la noche en ese lago, ya al amanecer comienzan a navegar hacia la orilla. Pero no habían pescado nada. ¿Qué habían pescado? Nada. Y cuando se están acercando a la orilla, y la distancia me llama la atención porque más o menos es la misma distancia que existía o que existe de mi casa donde yo nací al cementerio, hay unos 90-100 metros. Cuando habla aquí de unos 200 codos, esa es más o menos la misma distancia, de unos 90-100 metros de la orilla. Desde la orilla alguien les dice: hijitos, ¿pescaron algo? ¿Y qué ellos responden? Nada. Es conocido por la pesca infructuosa, la pesca que no dio resultado. Esa primera parte. Ahora, luego entonces escuchan que el que está en la orilla les dice: echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Y bueno, ustedes, no sé si usted algún día ha salido de pesca, pero una de las grandes debilidades que tienen los pescadores es que son insistentes, porque quieren pescar y no pescan nada, pero siguen insistiendo. Y tú le dices: vámonos, y ellos dicen: no, vamos a seguir insistiendo. El verano pasado fuimos a un lago aquí en Albuquerque que se llama Elephant View, y entonces íbamos con un amigo cubano, tiene su bote, y nos fuimos a pescar una noche. Y estando, eran ya como las 3 de la mañana, no se había pescado nada, y todo el mundo tenía sueño y frío. Vámonos para donde estábamos, para el Arbiz. Y entonces él no quería salir. Y ahora en algún momento, un pez gato, un catfish. Y cuando sacan el pez no había mordido el anzuelo, la carnada. El anzuelo, de alguna manera, cuando él comenzó a recoger el cordel, lo enganchó por una de las agallas, no sé cómo ustedes dicen, pero uno de los lados donde ellos respiran. De modo que él trataba de insistir, los peces comenzaron a picar ahora a las 3 de la mañana. Le dijimos: no, eso fue algo que pasó milagroso, que tú enganchaste ese pez ahí, pero ningún pez está en este lugar. Pasamos como 1 hora más, no pescamos nada, tuvimos que ir. Pero,
¿qué dirían los discípulos? Bueno, una tirada más vale la pena. Y lanzaron la red. Para sorpresa de ellos, cuando lanzan la red y comienzan a recogerla, se dan cuenta que está bien cargada de peces. Y uno de los discípulos, Juan, el que escribe el Evangelio, cuando se da cuenta que está allí y que hay muchos peces, es muy probable que por su mente comiencen a pasar una serie de episodios. Porque de hecho en nuestra vida muchas veces nos pasa así. Relacionamos cosas, nos acordamos de cosas. Y eso es posiblemente lo que está pasando por la mente de Juan en la medida que están recogiendo esta red y que hay muchos peces y están tratándola de llevarla a la barca, y quizás por su mente comienzan a pasar algunos episodios de 3 años atrás. ¿Qué posibles episodios pueden haber pasado por la mente de Juan con su maestro? ¿Qué eventos? ¿Cuál usted recuerda? ¿Qué eventos pueden haber pasado así como una película rápido? ¿Qué eventos? ¿Qué eventos? ¿No recuerdan eventos de la vida de Juan y los discípulos con Jesús? ¿Cuál? Un niño con unos pocos panes, unos pocos peces y una multitud inmensa de más de 5,000 hombres. Jesús ora, son multiplicados, todos comen en abundancia. Es posible que eso pasara por su mente. Es posible que pasara por su mente también aquella oportunidad cuando hay una mujer que llega llorando y pidiendo: aquí está mi hijo que está muriendo, que está dando brincos allí porque está endemoniado, está botando espuma por la boca como parte de la manifestación de ser una persona posesa por el demonio. Y en todo ese proceso encontramos a Jesús liberándolo. Pero encontramos a los discípulos caminando en otro momento, caminando no, sino en el mar, también en la barca, y en medio de una tempestad, cuando ya habían pensado que se iban a ahogar, que iban a perecer, y que despiertan a Jesús, que se había quedado dormido en la misma barca, y les dice al mar: detente, a la lluvia cesa, al viento calla, y hizo bonanza. Es posible que hayan recordado una y otra vez cuando días o tiempo antes habían llegado frente a una tumba de un amigo llamado Lázaro, y que sus hermanas lo mandan a buscar para que fuera y lo viera porque estaba enfermo, pero él se demora algún tiempo, y cuando llega ya está muerto. Él hace todo intencionalmente, lo llevan a la tumba y le dice allí a Lázaro: ven fuera, y Lázaro salió. Es posible que estos eventos pasaran por la mente del apóstol Juan. Y ahora, cuando ve que hay una noche infructuosa, que no han pescado absolutamente nada, y que ya llegando a la orilla, a unos 90 metros, 100 metros de la orilla, tiran la red por orden de alguien que está en la orilla, que les dice: tiren la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Y cuando comienzan a sacarlo y se da cuenta que hay grande cantidad de peces dentro de la red, él llega a la conclusión y dice: esto no puede ser otro que no sea ¿quién? El Señor Jesús. Y por eso le dice a su amigo Pedro: ese es el Señor. Cuando Pedro escucha que ese es el Señor, se pone alguna ropa que se había quitado y se tira al agua y sale a la orilla para encontrarse con su Señor. Entre tanto, los demás discípulos siguen llevando la barca hasta la orilla, y cuando llegan a la orilla se dan cuenta que allí está el Señor. Hay unas brasas encendidas, hay un pez asándose encima de la brasa, y hay un pan caliente calentándose también allí. Y Él les dice: traigan de los otros peces, de los que están frescos. Y cuando va a verlo, a buscarlo, Él lo recuerda. Y luego Juan, cuando escribe su evangelio, que estamos leyendo ahora, que lo escribe unos 50 años más tarde, ya Juan era un anciano, pero 50 años más tarde Juan recuerda aquel milagro y dice: eran 153 peces grandes
y la red no se rompió. Esto no lo hace otro que no sea ¿quién? El Señor. Cuando salen allí y miran y ven lo que está pasando, están dialogando con él. Él le brinda a comer pez asado y le brinda a comer pan, pero dice el texto, ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? ¿Por qué motivo? Porque sabían que era el Señor. Es importante este texto porque miren, la forma ahora luego, todo parece indicar en la manera en que Juan lo recoge, parece indicar que esta aparición es el momento contundente y oportuno, convincente para lidiar no solo con Juan, sino lidiar fundamentalmente con Pedro. Fíjense que cuando Juan narra su evangelio y ustedes buscan en capítulos anteriores, lo que recordamos de Pedro es un gusto amargo. Porque Juan como que de momento suspende todo el proceso del diálogo de lo que está aconteciendo y de lo que está pasando y nos deja con la idea en la mente de que Pedro, lo último que sabemos de él es que en la noche, en el ambiente del diálogo con los discípulos y demás, y que Jesús está diciendo acerca de su muerte y todos estos asuntos, Juan dice, pero yo no te voy a negar, Pedro dice, no te voy a negar, y si es necesario voy a dar mi propia vida. Y Jesús le dice, Pedro, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y encontramos luego a Jesús llevando por todo el proceso en que lo condujeron hasta todo el ambiente con los judíos y los romanos. Y allí en aquel lugar en que están tomando el fuego y siendo Jesús juzgado, a Pedro diciendo, yo no lo conozco. Yo no tengo relación con ese hombre. Yo no sé quién es. De hecho, le dijeron en un momento, pero tú hablas como ellos. Y él dijo, yo no lo conozco. Y lo que Juan nos recuerda y lo que nos queda aquí en la mente a nosotros es un sabor amargo. Es una idea, una imagen difícil, porque es una imagen de traición. Y ese es Pedro. Sin embargo, luego de esto, Jesús nos recoge Juan. Jesús les pregunta allí a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y él dijo, Señor, yo te amo. Por segunda vez le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Y por tercera vez, Jesús vuelve a preguntarle a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y a Pedro le cayó mal, no le gustó. Porque en el griego, que es originalmente en que se escribe este evangelio, Jesús usa una palabra en que no era la misma que usó al principio cuando le preguntó que si lo amaba. La primera vez, 2 veces que le pregunta si lo amaba, era si lo amaba profundamente. Pero la tercera vez le pregunta si lo amaba, aunque sea un poquito. No tanto. Y eso ofendió un poquito a Pedro. Pero al final le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Todo parece ser que esta experiencia está abriendo los ojos, porque miren, los discípulos no habían creído la verdad de que Jesús le había dicho de lo que en él tenía que pasar, la crucifixión y la muerte, y luego la resurrección. Es decir, los discípulos aquí en su mente, ellos no habían aceptado la idea de la resurrección. Jesús tuvo que lidiar con ello para suplir esa necesidad, para llevar su mente a un ambiente de crecimiento, de formación, y que creyeran en la verdad de quién era Él. Porque ellos en su mente no habían entendido ni aceptado de que Jesús iba a resucitar. Por eso es que el viernes en la tarde, luego de la crucifixión,
y que José de Arimatea, cuando toma el cuerpo de Jesús y lo lleva a una tumba, en las poquitas horas de la tarde que le van quedando hasta que el sol se ponga para comenzar el día de reposo judío, unas mujeres, María Magdalena y otras de las mujeres, reúnen un poco de especia aromática con la esperanza, cuando pase el día de reposo, ir a ungir el cuerpo. ¿La recuerdan? Ellos lo tienen preparado viernes en la tarde, un poquito allí, y entonces al amanecer del domingo, muy temprano en la mañana, siendo aún muy oscuro, es la manera en que lo relatan los evangelios, ellas van a la tumba. ¿Y cuál era la pregunta que llevaban en el camino? ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Ellas habían creído en la resurrección? ¿Ellas esperaban que Él resucitara? Ni del viernes en la tarde están preparando aromas, especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo. Ellas pensaron que Él iba a resucitar. Su pregunta era en el camino: ¿quién nos removerá la piedra? Cuando llegan y se dan cuenta de todo lo que está pasando allí, confunden a dos ángeles que se le aparecen, que son personas que toman figura joven, a dos ángeles, y a ellos les preguntan, porque lo confunden con el hortelano, con el dueño que cuidaba el huerto, donde estaba depositada la tumba, en una cueva, la tumba de Jesús. Le preguntan, dinos, o les dicen, dinos dónde lo pusieron. ¿Y ellos qué les respondieron? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Regresan a sus casas a dar esa buena nueva, regresan a los suyos a dar esa noticia, y ellos entonces, los discípulos, vienen y regresan a verificar realmente lo que ha pasado. Porque ellos no creían en la resurrección. Por eso para el apóstol Juan, ya terminando sus días, siendo un anciano, y recuerda estas historias, nos las muestra como una de las evidencias en que él recuerda en su mente qué pasó también la tercera vez en que Jesús se manifestó a ellos en el orden en que él los recoge, para mostrarle a sus discípulos y a su audiencia tardía, a su edad tarde ya siendo una persona mayor, una evidencia de que Jesús había resucitado. De modo, amados hermanos, que el hecho y la verdad de la resurrección es el toque fundamental, la piedra angular o principal, es la columna vertebral de la vida del cristianismo. Porque si no, los discípulos se privaron de todo lo que se privaron. Los discípulos se expusieron a los vituperios, al maltrato y a la muerte por una mentira y porque ellos quisieron. Pero no solo ellos, sino luego toda la historia del cristianismo de más de 20 siglos. Pero también ese mensaje es el mensaje que ha cambiado la mente y el corazón de cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Porque independientemente de cuán oscuro ha sido nuestro panorama, de cuán difícil ha sido nuestra vida, o de cuántas preguntas podamos haber tenido, solo la resurrección de Cristo y la verdad de ella y una experiencia personal de salvación con Él, nos lleva a realmente disipar esas dudas. Cuando yo tenía unos 14 años, ya estaba en la ciudad de Santiago de Cuba, donde son las coterráneas. Y entonces allí estaba un domingo en la noche, hace unos años ya, no le pregunten la edad que ellos tienen, hace unos años ya, estaba en la iglesia, cuarta iglesia bautista de la ciudad, y estaba predicando el pastor Roy Acosta García. Era el pastor en aquel momento de la cuarta iglesia. Hoy está en la ciudad de Naples. Ahora bien, en aquel momento yo recuerdo no los 3 puntos bautistas famosos de los mensajes, pero yo recuerdo lo que él enseñó. Y él usó el pasaje de la resurrección de Lázaro. Y estaba hablando acerca del temor a la muerte, porque él en su infancia tuvo preguntas acerca de la muerte. Y yo me conecté con la idea porque ese era mi problema. El tema de la muerte, el temor a la muerte. Y entonces recuerdo las palabras literales que él dijo: Jesús
triunfa sobre la muerte. Y le dijo a Lázaro, como evidencia de esa verdad: tú que estás muerto, ven fuera. Y por su palabra, Lázaro se levantó de entre los muertos, porque Jesús le había dicho a su hermana: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De hecho, Juan relata ese milagro, y para Juan los milagros son señales. Así Juan lo relata. Entonces Juan relata la señal o el milagro de la resurrección de Lázaro como una evidencia de la divinidad o de la deidad de Jesús y de su poder sobre la muerte. Y le había dicho a María: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios usó esa historia bíblica y la enseñanza de ella, abrió mis ojos y se disiparon todas mis preguntas y mis dudas sobre qué va a pasar después del cementerio que está al lado de mi casa. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo que la mayor pregunta o preocupación de nosotros, los seres humanos, no está dada en cuál va a ser el trabajo que vamos a hacer mañana y cómo vamos a pagar los biles, porque el dinero va y viene, los trabajos va y vienen, la salud va y viene, que a veces se va completa, y también el dinero. Pero, ¿qué va a pasar en ese momento cuando nuestra vida se tenga que confrontar verdaderamente con la muerte? ¿Qué va a pasar? ¿Qué respuesta tú darías? Tenemos una sola respuesta como cristiandad hoy. Jesús resucitó. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque estemos muertos, que es lo mayor que nos pudiera pasar, si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Amén. Y la resurrección lo que nos muestra es: Jesús es Dios. Amén. Y Él es suficiente para perdonar nuestros pecados. Murió en una cruz para hacerlo. Y el Padre lo evidenció o lo patentizó o lo ratificó o le puso el sello, levantando entre los muertos para decirle o confirmarnos lo que dijo al inicio del ministerio público: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Tenemos esperanza, la mayor esperanza. Pero a la vez hay una gran pregunta, porque la esperanza está ahí. La salvación la tenemos, la vida eterna la tenemos en Cristo Jesús. Entre tanto y ese día llega, esa esperanza que tenemos hacia el futuro, tiene implicaciones ahora en esta vida. Y entonces eso es lo que quiero que a la vez nos preguntemos: ¿cómo la estamos viviendo con relación a la eternidad que nos pertenece? ¿Cómo las palabras de Cristo y del Evangelio están repercutiendo en cada una de nuestras vidas? Entre tanto, y esa promesa se nos es dada a cada uno de nosotros. Vivamos nuestros días con los ojos puestos en la eternidad, sabiendo de que hay un Dios que salva, porque nos redimió en Cristo Jesús. Y la evidencia más grande que tenemos de que eso es verdad es que Él resucitó. Amén. Que Él nos bendiga, mis hermanos. Hermanos, damos gracias a Dios por la predicación de su palabra en esta mañana. Hay muchas razones, muchos motivos por los cuales es bueno, saludable para nosotros como iglesia recordar, ser recordados una y otra vez que Cristo resucitó. Y hermanos, Cristo, una de esas razones es que cada vez que somos recordados de esta verdad, somos recordados, hermanos, de que el Cristo que nosotros adoramos es el Cristo victorioso. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y esa es una verdad que evidentemente mientras el pastor predicaba, cuando nuestro Cristo, a diferencia de cualquier otro líder, de cualquier otro rey, de cualquier otro presidente, gobernante, Él es el Rey victorioso. Amén. Amén, hermanos. Y a ese Cristo al que nosotros adoramos. Y antes de cantar, quiero que terminemos en esta mañana cantando al Señor, respondiendo a esta verdad de que Cristo resucitó. Y mientras los hermanos que van a estar cantando y pasan aquí al frente, solamente quiero decir algo. Fíjense,
Semana Santa generalmente comienza con una celebración, y es el domingo de Ramos, que es la entrada triunfal, ¿verdad? Si usted tiene tiempo en la iglesia, usted ha escuchado esto muchas veces. Y Cristo entró a Jerusalén montado ¿en qué? En un burrito, porque él entraba a la ciudad a hacer la paz. A hacer la paz. Pero el libro Apocalipsis nos presenta al mismo Cristo, no en un burrito, sino en un caballo blanco, haciendo la guerra. Dice que él salió para venciendo y para vencer. ¿Y por qué menciono esto? Porque este Cristo resucitado, del cual el pastor predicó, va a regresar de nuevo. Y para ese día tú tienes que estar preparado, mi amigo que está aquí en esta mañana. Si tú estás hoy sin Cristo, tú necesitas reconciliarte con el Cristo resucitado. ¿Y cómo tú lo haces? Creyendo en Él y arrepintiéndote de tus pecados. Y es por eso que en nombre de Cristo te llamo. Si tú estás aquí sin Cristo, la respuesta adecuada a este mensaje es creer en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Amén. Vamos a cantar. Póngase de pie, vamos a cantar a este último canto que tenemos hoy, este día, esta mañana.